La antigua civilización egipcia ha dejado tras de sí numerosos enigmas que aún desafían nuestra comprensión moderna. Entre ellos destacan misteriosos sitios que sugieren un posible conocimiento avanzado en el antiguo Egipto. Número 1. El Serapeum de Saqqara. Es uno de los complejos más intrigantes y enigmáticos de la antigua civilización egipcia. Ubicado en la vasta necrópolis de Saqqara, este complejo subterráneo se distingue por sus impresionantes cámaras funerarias y su enigmática construcción. El Serapeum es conocido principalmente por sus cámaras subterráneas, que albergan enormes sarcófagos de granito negro. Algunos de estos sarcófagos pesan hasta 70 toneladas y presentan una artesanía y precisión excepcionales, lo que ha llevado a muchos a cuestionar las técnicas y herramientas utilizadas en su creación. La exactitud con la que fueron tallados y colocados sigue siendo un misterio, ya que incluso la tecnología moderna tendría dificultades para replicar tales logros. El propósito original del Serapeum ha sido objeto de debate entre arqueólogos y estudiosos. Se cree que fue construido para albergar los restos de los toros sagrados Apis, animales venerados en la religión egipcia. Estos toros eran considerados encarnaciones del dios Ta y, tras su muerte, recibían honores funerarios comparables a los de los faraones. El Serapeum sirvió como su última morada, un lugar de descanso eterno digno de su divinidad. El complejo fue descubierto en el siglo XIX por el egiptólogo Auguste Mariette, quien quedó fascinado por la magnitud y el estado de conservación de las cámaras y sarcófagos. A lo largo de los años, las excavaciones han revelado una extensa red de túneles y cámaras que se extienden por cientos de metros bajo tierra, todas construidas con un nivel de sofisticación que sigue sorprendiendo a los expertos. Además de su función funeraria, algunos teóricos han propuesto que el Serapeum podría haber tenido otros propósitos, basándose en su diseño y en la aparente tecnología avanzada que sugiere su construcción. Algunas teorías más especulativas sugieren que podría haber sido parte de un sistema de generación o almacenamiento de energía, aunque estas ideas no están ampliamente aceptadas en la comunidad científica. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios crear estas estructuras con tal nivel de detalle y exactitud? Esta pregunta ha generado debates continuos sobre sus orígenes. Estas cajas no son simples ataúdes de piedra. Cada una está hecha de un solo bloque de granito, un material extremadamente duro y difícil de trabajar. Algunas, con sus tapas incluidas, pesan hasta 70 toneladas, mientras que los bloques originales de granito de los que fueron talladas probablemente superaban las 200 toneladas. Lo más asombroso es la precisión en su elaboración. Las esquinas son perfectamente cuadradas y las superficies tan lisas que parecen rivalizar con la maquinaria moderna en términos de precisión. Alcanzar este nivel de exactitud, especialmente hace milenios, plantea la pregunta: ¿tenían los antiguos egipcios una tecnología más avanzada de lo que imaginamos? El interior de estas cajas es igualmente impresionante. Si bien sus exteriores ya son notables, la perfección en su interior parece aún más increíble. ¿Cómo lograron vaciar estos enormes bloques de granito con tal precisión, considerando las herramientas que se cree que tenían en aquel entonces? Las herramientas de cobre, comúnmente atribuidas a los egipcios, no habrían sido suficientes. Además, el grosor uniforme de las paredes sugiere el uso de técnicas de medición sofisticadas, muy adelantadas a su época. La uniformidad de estas cajas no tiene comparación con otros artefactos egipcios, lo que genera aún más preguntas. Vaciar estos bloques de granito habría requerido no solo una enorme cantidad de trabajo, sino también un conocimiento avanzado de técnicas de corte de piedra que aún no comprendemos del todo. Las explicaciones convencionales, que se centran principalmente en herramientas de cobre, resultan insuficientes al compararlas con la notable precisión de estas estructuras. Entonces, ¿cómo lograron los egipcios tal nivel de perfección? Algunas teorías proponen que los constructores tenían acceso a una tecnología perdida, quizás herramientas o maquinaria avanzada que hoy en día desconocemos. Investigadores han especulado sobre el uso de taladros de alta velocidad, sierras con puntas de diamante u otros equipos sofisticados.
La idea de tecnología avanzada en el antiguo Egipto es controversial, pero la evidencia que presentan estas cajas de granito sigue alimentando el debate. A este misterio se suma la cuestión de su propósito. Aunque tradicionalmente se cree que eran sarcófagos para los sagrados toros, su extraordinaria elaboración para simples enterramientos genera dudas. Podrían haber tenido una función más compleja, tal vez relacionada con la manipulación de energía o algún proceso científico desconocido. Esta pregunta sigue sin respuesta y continúa intrigando a los investigadores modernos. Incluso el transporte de estas enormes cajas representa un desafío de ingeniería. Los túneles subterráneos del Serapeum, estrechos y serpenteantes, habrían hecho que mover estructuras de 70 toneladas fuera una hazaña extraordinaria que requeriría un conocimiento avanzado de ingeniería y transporte. Además, no hay señales visibles de antorchas o marcas de quemaduras en los túneles. ¿Cómo iluminaban estos espacios mientras movían objetos tan colosales? A pesar de todos estos misterios, los arqueólogos tradicionales atribuyen la precisión y la artesanía de las cajas del Serapeum a la habilidad y paciencia de los canteros egipcios. Argumentan que, a lo largo de generaciones, los egipcios perfeccionaron sus técnicas, logrando una precisión increíble a través de la dedicación, más que con tecnología avanzada. Los críticos de la teoría de tecnología avanzada señalan que no hay evidencia concreta que respalde la existencia de máquinas o herramientas sofisticadas en la época en que se crearon estas cajas. Sin embargo, a medida que se descubren más de ellas en todo Egipto, las preguntas se multiplican. A lo largo del país existen ejemplos similares de gigantescas cajas de granito, todas demostrando el mismo nivel de precisión y artesanía. Esto sugiere la posibilidad de una tecnología olvidada, mucho más avanzada de lo que se acepta tradicionalmente en el estudio del antiguo Egipto. Un ejemplo en el Museo de El Cairo muestra un corte irregular en ángulo que probablemente fue abandonado debido a un error en el proceso. Este error revela la posibilidad de un método de corte muy avanzado. La profundidad del corte en el granito sería imposible de lograr con los cinceles de cobre tradicionales. La precisión observada sugiere el uso de sierras circulares o herramientas similares, capaces de cortar granito con rapidez y exactitud. Las teorías convencionales sostienen que los egipcios usaban sierras lentas de cobre para cortar granito. Sin embargo, intentos modernos de replicar esta técnica han demostrado que la velocidad de corte era extremadamente baja, de solo 4 milímetros por hora. A ese ritmo, es improbable que los artesanos antiguos no hubieran corregido la significativa desviación vista en el error. La precisión del corte sugiere el uso de maquinaria avanzada, mucho más allá de lo que típicamente se atribuye a los egipcios antiguos. En todo Egipto, la evidencia de estas cajas de granito continúa desafiando las opiniones convencionales. La precisión, la artesanía y la tecnología evidentes en estos objetos sugieren que fueron hechos con métodos que aún no comprendemos. Número 2. Almacén de herramientas de momificación en Egipto. En Egipto, un equipo de arqueólogos checos hizo un sorprendente hallazgo en el cementerio de Abusir, descubriendo el almacén de embalsamamiento más grande conocido hasta la fecha. El descubrimiento de un almacén de herramientas de momificación en Egipto ha causado gran sorpresa entre los arqueólogos. Este almacén, encontrado en el sitio de Abusir por el Instituto Checo de Egiptología de la Universidad Charles de Praga, es el más grande jamás descubierto en el país. Ubicado en un cementerio de la dinastía 26, el almacén contenía más de 350 frascos de cerámica, utilizados para guardar materiales de embalsamamiento. Los frascos fueron organizados en 14 grupos distintos, algunos de los cuales contenían residuos de las sustancias usadas en el proceso de momificación. Entre los hallazgos más destacados se encuentran 4 frascos canópicos de piedra caliza, identificados por sus inscripciones como pertenecientes a Rimarenad, hijo de la dama Aardi Turu y comandante militar de la Legión extranjera en Egipto. Curiosamente, aunque se prepararon los frascos y se llevaron a cabo los rituales, parece que nunca fueron utilizados.
Esto sugiere que Rimarenar pudo haberse recuperado de una grave enfermedad o que sus familiares no quedaron satisfechos con el trabajo de embalsamamiento realizado. Número 3. Máscara de momia de Wenem Benyed. La máscara mortuoria de oro de Tutankamón es probablemente la más famosa de su tipo, pero ciertamente no es la única. La exquisita máscara funeraria de Weni Buanyar, un general del ejército de Susenes y, es una verdadera obra maestra. Elaborada con oro y adornada con pasta de vidrio de colores, los ojos y las cejas de la máscara son impresionantes. Cubría la cara, el cuello y las orejas del general, y terminaba en la frente, donde 6 pequeñas lenguas perforadas la fijaban a la cabeza. Las características faciales de Weni Buanyar están meticulosamente detalladas, presentando una imagen idealizada del general con una ligera sonrisa. La nariz está perfectamente formada y los labios son estrechos y carnosos. Curiosamente, las orejas no son simétricas, con la izquierda sobresaliendo más que la derecha. La tumba del general, descubierta en la necrópolis real de Tanis por Pierre Montet, contenía no solo la máscara dorada, sino también numerosas piezas de joyería, incluidos pectorales, anillos, pulseras y estatuillas de oro. Entre los hallazgos más notables de la tumba se encontraron 3 delicados cuencos de oro y plata y una estatuilla de lapislázuli representando a un carnero. Además, se hallaron 4 jarras canópicas y muchos satis fuera del sarcófago. Número 4. Cama de Tutankamón. Nuevas investigaciones sugieren que el rey Tutankamón pudo haber dormido en la primera versión de una cama de campaña moderna. Investigadores de la Universidad de Musashino, en Tokio, analizaron un pequeño modelo de una cama del antiguo Egipto y sugieren que fue la primera cama de campaña plegable de 3 partes. La cama, descubierta por Howard Carter en 1922, estaba hecha de 4 patas talladas en forma de león y madera, junto con tambores de aleación de cobre que soportaban gran parte del peso. La elaborada forma de las patas hizo que plegarla fuera una tarea difícil, pero los diseñadores usaron bisagras ingeniosas para aliviar la tensión en ellas. Los investigadores creen que esta cama proporciona una visión de las expectativas del joven rey, quien padecía de un pie zambo, lo que le impedía caminar sin un bastón. A pesar de sus limitaciones físicas, soñaba con acampar y cazar. Según Naoko Nishimoto, uno de los investigadores del proyecto, aunque es probable que el frágil rey no haya participado en largas o extenuantes expediciones, amaba la idea de acampar y cazar. Su cama de campaña es, en cierto sentido, poética. Los rastros visibles de pruebas y errores muestran que los artesanos que trabajaron en la producción de la cama no tenían otras camas plegables de 3 partes como referencia. Número 5. La tumba del rey Tut. Hay muy pocos yacimientos arqueológicos que sean tan importantes como la tumba del rey Tut, porque la tumba inició casi por sí sola en un frenesí por la historia y la arqueología egipcias. La tumba del rey Tutankamón fue descubierta en 1922 por excavadores dirigidos por Howard Carter y, una vez que la descubrieron, el mundo entero quiso saber más. Solo la atención de los medios de comunicación la convirtió en uno de los yacimientos arqueológicos más publicitados de la historia, y eso llevaría a que ocurrieran un montón de cosas, entre las que se incluían la mención de la maldición del rey Tut, pilares brillantes y estatuas asociadas a la tumba de un gobernador. Para que quede claro, algunas de las personas que encontraron la tumba murieron poco después debido a otras curiosas circunstancias, pero más tarde el propio equipo admitió que se habían inventado toda la maldición para ahuyentar a cualquier saqueador de tumbas que hubiera intentado robar tesoros de la tumba. La otra ironía de esta tumba es que, a pesar de su hallazgo, hay un montón de misterios sobre el rey Tut, su reinado, su historia, su muerte y mucho más que siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué nunca fue enterrado adecuadamente si era un faraón tan querido? También existen algunos misterios sobre quiénes fueron realmente sus padres y si mantuvieron o no una relación prohibida. Sea como fuere, esta tumba es una pieza vital de la historia arqueológica y será atesorada durante muchos años. Número 6. El faraón de plata.
En 1940, el francés Pierre Montet logró un hallazgo arqueológico sin precedentes que obtuvo el reconocimiento de la comunidad científica. Lo que encontró fue la tumba del antiguo faraón egipcio Susenepes I. El hallazgo ocurrió en la ciudad de Tenis, donde la cripta se encontraba casi intacta. Susenepes I gobernó de 1039 a 991 a.C. Su nombre original, Susen-es-i, significa la estrella que aparece en la ciudad amada de Amón. Su entierro demostró una gran magnificencia acorde con su importancia. En la tumba no solo se encontraba el faraón, sino también su esposa, otros 2 faraones anteriores a su reinado, un príncipe y un sacerdote. Mirando sus sarcófagos, sabremos que se le denominó el faraón de plata. El sarcófago exterior era de granito rojo y el intermedio de granito negro, los cuales habían sido reutilizados o usurpados. La momia de Susenepes estaba dentro de un tercer ataúd de plata sólida, algo inusual en el antiguo Egipto, ya que al tener que ser importada, era un metal más escaso y valioso que el oro. Adicionalmente, el ataúd tenía una rica decoración en oro, incluyendo una máscara funeraria. Toda la cubierta exterior fue encontrada sorprendentemente en muy buen estado. Su interior, por otra parte, estaba completamente desintegrado, indicándonos que, a pesar del lujo, no se realizaron los mejores preparativos para la conservación del cuerpo. Número 7. Vasos canopos. El proceso de momificación de los egipcios consistía en la extracción de los órganos principales para luego realizarles un proceso de momificación por separado. Posteriormente, eran guardados en unos recipientes especiales que se disponían junto a la momia. Nos referimos a los vasos canopos, una constante durante toda la historia de Egipto y hoy en día son una valiosa fuente de información para los arqueólogos. Por lo general, se cerraban con una losa plana desde el descubrimiento del proceso, pero a principios del Imperio Nuevo, el tapón adquirió la forma de la cabeza del difunto y de distintos animales. Siglos después, la cabeza de estos distintos jarrones protegía el órgano que llevaban dentro. Adicionalmente, tenía representaciones de distintas divinidades. Por ejemplo, Api tenía cabeza humana y guardaba el hígado, Inseti tenía tapa en forma de cabeza de babuino y guardaba los pulmones, Domutep con tapa en forma de chacal contenía el estómago. Los recipientes se encontraban protegidos en una tumba por una diosa titular como Isis, Neftis, Selkis y Neptis, y debían estar orientados hacia uno de los puntos cardinales, como mandaba el ritual. En esta antigua cultura existía la creencia de que si no los guardaban bien, el difunto no reviviría en la otra vida. Número 8. Alzaflén y hipogeo. Hay una amplia variedad de estructuras que los arqueólogos buscan en sus investigaciones, dependiendo de la civilización en cuestión. Entre estas estructuras se encuentra la necrópolis, un lugar utilizado para enterrar a los difuntos como una forma de honrarlos y mantenerlos cerca de sus seres queridos o de otros miembros de su especie. Sin embargo, lo que hace que esta necrópolis sea especialmente destacada es el hecho de que es la única necrópolis neolítica conocida en toda Europa. Esta singularidad la convierte en un lugar de gran importancia histórica y arqueológica, proporcionando valiosos conocimientos sobre la vida y las prácticas funerarias de esa época. Esto es especialmente relevante debido a que se descubrió bajo la isla de Malta, ubicada en el mar Mediterráneo a una corta distancia de la capital de la isla. Se trata de una vasta red de túneles subterráneos que alberga numerosos compartimentos. Número 9. Retratos de momias realistas. Un equipo de arqueólogos ha descubierto retratos realistas de momias junto con otros artefactos en la antigua ciudad de Filadelfia, Egipto. Los retratos son impresionantemente realistas y capturan la apariencia de los difuntos. También se encontraron artefactos adicionales, como un edificio funerario y una estatua de la diosa Isis Afrodita. Además, se descubrieron papiros con escritos en demótico y griego que proporcionan información sobre la sociedad, la economía y la religión de la época.
Los propietarios de los retratos eran probablemente de clase media o élite debido al costo de encargar tales pinturas personalizadas. Este es un descubrimiento histórico debido a la rareza de los retratos de momias y la dificultad para realizar excavaciones arqueológicas en la zona. Número 10. El Templo de Edfu. El Templo de Edfu, dedicado al dios halcón Horus, es uno de los templos mejor conservados de Egipto. Construido durante el período ptolemaico, este templo impresiona por su tamaño y estado de conservación. Sus paredes están decoradas con relieves y jeroglíficos que narran la mitología egipcia y los rituales religiosos asociados con el culto a Horus. La sala hipóstila, con sus columnas gigantes y techos decorados, es una de las características más impresionantes del templo. Además de su importancia religiosa, el templo de Edfu es un testimonio valioso de la influencia griega en el arte y la arquitectura egipcias durante la época ptolemaica. Número 11. Colección de cabezas de carnero. En una excavación a principios de 2023, en el templo de Ramsés y en Abidos, en el sur de Egipto, un equipo del Instituto para el Estudio del Mundo Antiguo de la Universidad de Nueva York descubrió al menos 2.000 cabezas de carnero momificadas que datan del período ptolemaico, junto con varios otros restos animales. Este hallazgo proporciona información sobre el sitio a lo largo de un periodo que abarca más de 2 milenios. Se cree que las cabezas de carnero momificadas eran ofrendas votivas, indicando una reverencia continua hacia Ramsés, aproximadamente 1000 años después de su muerte. El equipo también encontró una gran estructura palaciega con paredes de aproximadamente 5 metros de grosor que datan de la sexta dinastía del Reino Antiguo, así como varias estatuas, papiros, restos de árboles antiguos, prendas de cuero y zapatos. Abidos, ubicada en la gobernación de Soag, es un sitio arqueológico importante en Egipto, sirviendo como necrópolis para la realeza egipcia temprana y un centro de peregrinación para el culto de Osiris. Los descubrimientos recientes ofrecen una oportunidad única para restablecer la visión del paisaje antiguo de Abidos antes de la construcción del templo de Ramsés.